Una pregunta muy común y que a veces es muy aterradora cuando se lee en algunas redes sociales o algunos blogs especializados donde la gente está desesperada porque existe de pronto un fenómeno que pues no es muy entendible por todos. A veces es quizá de aquí se toman las instituciones para poder generar recursos que van en contra, desde mi punto de vista, para el trabajo y los recursos que genera una familia trabajadora en México. A este video lo he titulado ¿Por qué no baja mi cuenta con el Infonavit? Al contrario, mi cuenta sube cada mes. Bueno, para ello he preparado una serie de documentos que me gustaría ir comentando. Entre ellos, por ejemplo, esto que dice que ¿cuáles son las ventajas de comprar una casa con el crédito Infonavit? Bueno, entre muchas cosas tenemos también ventajas. Unas ventajas a veces son muy buenas, como por ejemplo hacer llevar a cabo, usar el crédito que me proporciona el Infonavit. Es un préstamo que me proporciona una institución gubernamental. Es un préstamo seguro para con el trabajador. Y esto está garantizado después de cierto tiempo, cuando se genera cierta cantidad de puntos acumulados en un sistema. Esa cantidad de puntos en este momento quizá no es conveniente comentarlo, porque a veces es variable, se va modificando con el tiempo, pero eso se puede investigar muy fácilmente en la página de la propia institución. Otra ventaja importante es que los descuentos que se llevan a cabo en estas instituciones, como la que analizamos en este momento, que es el Infonavit, es que son descuentos directos a la nómina del trabajador sin mayor problema, es decir, no tenemos que hacer nada más, solamente pedir, hacer el procedimiento, que es muy sencillo para con el trabajador, para con el empleador y con la institución, y una vez que se tiene todo en orden, se llevan a cabo los retiros de dinero de las quincenas o de las mensualidades del trabajador, según la institución lo diga. Una tercera ventaja que me parece muy importante comentarla es que muchas veces se tienen y se pueden adquirir casas que tienen características muy importantes, como por ejemplo casas usadas en excelentes condiciones, que solamente con una manita de gato quedan muy bien para ya poderlas habitar por segunda vez, en excelentes ubicaciones. Regularmente las casas usadas se encuentran dentro de la ciudad, a veces muy cerca de los lugares de trabajo o muy cerca de las escuelas, lo cual va a repercutir enormemente, sobre todo en los gastos que se utilizan para la transportación y en los gastos para la alimentación de la familia. Sin embargo, también hay desventajas de esto de comprar una casa con un crédito Infonavit. Y entre estas ventajas podemos decir, por ejemplo, que solamente se pueden comprar casas con ciertas características y que si cumplan con ciertas reglas como tomas de agua, luz, accesos fáciles, parques, escuelas cercanas, entre otros. Lo cual quizá desde un punto de vista como de un ser humano para habitar, para vivir, para desarrollarse de manera adecuada, es importante. Sin embargo, esto se toma como un argumento que posteriormente vamos a ver y que voy a comentar también para que ciertas constructoras generen todo esto, voy a decir esta palabra de manera artificial, para poder vender mucho mejor su producto, que con el tiempo se va a convertir en un enemigo más que en un amigo del trabajador y su familia. Tenemos casas que se construyen en estas características por algunas constructoras, pero que están específicamente en lugares, en términos generales, en lugares muy alejados de la ciudad, lo cual implica muchos gastos en transportación y alimentación para el trabajador y su familia. Yo puedo decir a lo mejor que si antes se ocupaba el 40-50% para pagar renta, para pagar luz, para pagar agua y para pagar transportación y para pagar a lo mejor alimentación, y se podía tener un ahorro adicional de un 20-40% del salario total. Y cuando se lleva a cabo este tipo de convenios, y si los lugares donde se compra la casa son muy alejados, las cantidades en dinero van a elevarse muchísimo en términos de transportación y alimentación. Así también hay que tomar en cuenta que pues hay que pagar un predial, hay que pagar el costo del agua anual o a veces mensual,
y en algunos lugares los costos son extremadamente elevados, lo cual va a repercutir enormemente en el salario del trabajador, que tanto trabajo cuesta ganarlo. Muchas de las casas que construyen estas empresas en general son de muy mala calidad, con espacios a veces menores a los 60 metros cuadrados, con áreas verdes muy pequeñas, a veces nada más es la entradita con dos arbolitos y donde pones tu coche y no se puede ni siquiera colocar ahí una mesita para tomar el aire fresco, y eso va en contra del desarrollo de una familia. O en algunas otras ocasiones lo que hacen estas empresas es que hacen áreas verdes comunes, muy muy bonitas, pero que no se toma en cuenta un aspecto importante que es el desarrollo como tal del humano. Muchas de esas veces, con el paso de los 10, 20 años, esas áreas verdes se convierten desde la bodega de todos, la bodega de alguien, o el basurero de todos, y esas comunidades que se esperaban fuesen una de las comunidades ejemplo en algunas zonas, se convierten en lugares donde hay muy altos índices de violencia o a veces de marginación social. Otra desventaja importante para comprar una casa es que no es posible comprar casas usadas que tengan una accesoria para un negocio. Eso desde mi punto de vista es malo, porque si lo que queremos o lo que quiere el Infonavit es que, o desde un punto de vista gubernamental, es que México crezca cada vez más, pues se requieren empresarios, se requieren negocios, y creo que desde mi punto de vista podría ser algo importante. Habría que preguntarse una cosa: muchas de las empresas constructoras que a veces comercializan casas tienen modelos en donde ya viene introducido o ya viene ejecutado un modelo con una accesoria o con ciertas características para posteriormente colocar ahí un negocio. ¿Cuál es la negociación que se lleva a cabo para que esta empresa si pueda vender este tipo de casas, pero uno como persona no pudiese hacer este negocio con un particular para tener una casa usada que a lo mejor se quiere remodelar y que tenga estas características? Habría que preguntarse eso, y eso sería un cuestionamiento bastante interesante que podríamos hacerle a la institución gubernamental que se denomina Infonavit. Una última desventaja es que no es posible comprar casas que no posean títulos de propiedad, ni mucho menos casas o propiedades ejidales. Aunque la casa esté muy bonita, esté muy céntrica, si no tiene un título de propiedad, o sea, no tiene sus escrituras, es imposible llevar a cabo el procedimiento. Bueno, para ello he decidido a continuación hacer un ejemplo de por qué a veces los sueldos como que no alcanzan, por qué no puedo pagar bien mi casa, por qué a veces me desespero. Y para ello he tomado tres cosas principales. He tomado como un ejemplo que yo pude hacer en mi vida de una deuda inicial por 257,000 pesos, con un descuento mensual de 1,900 pesos y con un interés con el Infonavit del 10%. El primer dato es el dato que nos dan cuando compramos la casa. Yo te voy a prestar 257,000 pesos y tú los usas para lo que quieras, comprarte una casa. Específicamente, no para lo que quieras, comprarte una casa, perdón. El segundo, el descuento mensual de 1,900 pesos. Ese descuento mensual lo tomé de una página de un ejemplo en internet que regularmente se comporta así para esa cantidad de dinero, que así es como lo tasa a veces el Infonavit. Y el tercero, que es el factor de interés, lo estoy tomando de tablas que el Infonavit nos proporciona. Voy a ir al link que le corresponda. Estas tablas me dicen, se catalogan en dos partes. Están caracterizadas por tener dos columnas. Una de ellas es el monto del salario integrado en vez de salario mínimo, y la otra es la tasa anual de interés ordinario en por ciento, y va desde una vez salario mínimo, que es aproximadamente 50 pesos, ganándose al día, más o menos como 1,500, 2,000 pesos al mes, con un 4% de interés, según la tabla que está aquí. Y así podemos ir observando hasta llegar al interés máximo que supone el Infonavit, que es del 10,1 o veces más salario mínimo. Estoy hablando aproximadamente, si son 50 pesos aproximadamente el salario mínimo, 10 por 50 me da 500 pesos,
y 500 por 30 son 15,000 pesos. Para más de 15,000 pesos, desde 15,000 a más de 15,000 pesos, se cobra el 10,000 pesos, el 10% de interés sobre la deuda que se haga con el Infonavit. Voy a regresar a la presentación otra vez para mostrarles una cosa interesante aquí. También he tomado una cosa importantísima, que es el factor de crecimiento del salario mínimo en las regiones donde hayamos llevado a cabo la compra de la casa. Eso es importante porque cada año el Infonavit hace una actualización de la deuda total en función del aumento en salarios mínimos que se tenga el sueldo mínimo. En este caso, la revista Milenio, de fechas 10 de mayo de 2013, me dice que el aumento de salarios es del 3.9% para este año, para el 2013. Ese va a ser mi factor que tengo que tomar en cuenta forzosamente, porque hay dos intereses, por decirlo así. Un interés es el que voy a generar cuando yo firmo mi documento, que en este caso voy a tomar un 10% según la tabla que analizamos hace un momento, y la otra es el interés que le corresponde a el aumento de salario mínimo. Es importantísimo tomarlo en cuenta. Voy a hacer entonces el ejercicio. Voy a ir a una hoja de Excel que ya tenía yo preparada hace unos momentos, donde he hecho una matriz que se caracteriza por 5 columnas. La primera de ellas es la fecha en mes. Estoy pensando en algo ficticio que va a empezar en enero del 2013 con una deuda inicial de 257,000 pesos. Ahora tengo que colocar aquí el interés va a ser el 10%. Voy a hacer el cálculo. Si es el 10%, entonces esto será igual a 257,000 pesos multiplicado por 0.10. Con eso acabo de calcular el interés anual, y esto lo voy a dividir entre 12 meses y me va a dar el interés mensual. O sea que por esta cantidad de dinero yo estaría proporcionando, o mejor dicho, el Infonavit estaría generando un cargo adicional de 2,141 pesos aproximadamente sobre esa cantidad. Es decir, que al final del mes de enero del año 2013 yo le debería al Infonavit la cantidad de 257,000 pesos más el interés que se generó de ese mes. Un total de 259,141 pesos a principios de febrero del año 2013. Digamos, y voy a mantener constante esta cantidad, digamos que me están quitando 1,900 pesos cada mes. Y ahora, ¿cómo es que repercute eso? Bueno, lo que va a suceder es que para el primer día, por decirlo así, o una vez que se cumplan los 30 días de cada mes, según la cuenta que se esté llevando, o el día en que se haya hecho el proceso de compra-venta, el día que Infonavit tome como fecha de inicio del ejercicio, entonces esto será igual a esta cantidad, que es la deuda más el interés, menos lo que yo voy a pagar constantemente, que son 1,900 pesos, que es lo que me descuentan mensualmente de mi nómina. Eso me da que al 1 de febrero, por decirlo, como estaba yo mencionando, debo 257,241 pesos. 241 pesos más que la deuda anterior. Si volvemos a hacer el mismo ejercicio, entonces otra vez esto será igual a esto multiplicado por 0.10 y dividido entre 12 meses. Eso me da 2,143,7 pesos, 0.70. La deuda más el interés, esto será igual a esta deuda que tengo para ese mes de febrero, más el interés que le corresponde a ese mes. Y mi descuento otra vez es de 1,900 pesos. Lo voy a mantener constante, 1,900. Si yo mantengo este comportamiento, o sea, si sigo con este proceso, voy a ver muchísimas cosas. Voy a analizar cosas que puedo ver directamente de esta tabla. La primera de ellas es que vean ustedes que el interés es mayor al descuento que se lleva a cabo a veces por el patrón. Ese es el primer factor que debo tomar en cuenta. Que esto no sea menor. Si esto que estoy colocando ahorita es menor, esta deuda, en lugar de comenzar a disminuir con el tiempo, va a comenzar a aumentar. Esto es como una tarjeta de crédito. Lo que el Infonavit me proporciona solamente es el mínimo a pagar. Yo tengo que hacer más pagos. Es mejor hacerlos para evitar que el interés vaya creciendo. Pareciera que es una cosa de nada. Pasó de 141.7 a 385.3. Más o menos como 220 pesos más de interés por mes. Parecería que no es nada. A veces así se piensa, no es nada, pago más de renta y aquí pues es un pequeño interés y prefiero hacerlo así.
Sin embargo, si esto lo comenzamos a analizar con respecto al tiempo, pueden ocurrir cosas bastante malas para la economía de una familia que me van a hacer que quizá mi economía para con mi familia comience a decaer, que todo sea, comience a hacerse una desventaja en lugar de una ventaja al haber comprado una casa. Y por ejemplo, estoy llevando a cabo el procedimiento para ver qué sucede pasado un año, ¿no? Estoy empezando en enero del 2013, ¿qué pasa para diciembre del 2013? Seguiré con el procedimiento hasta diciembre del 2013, aquí está. Y según esto, si más o menos mantengo aquí mantuve 1900 pesos, voy a mantenerlo como constante 1900, a ver qué sucede. Y vean que ha pasado de 257,000 pesos, que fue perdón, 257,000 pesos, perdón, que sí fue lo que yo pedí originalmente en el Infonavit, ha pasado a 259,771. O sea, ya tengo un aumento de 9,700 pesos, perdón, 2,700 pesos, en tanto que yo lo que quiero es que comience a descender. Por ahí hay una idea que he escuchado mucho, una idea muy común, que es lo que sucede, que la gente trata de explicar este fenómeno, es que dice, lo que pasa es que tú siempre vas a pagar primero tus intereses y después comienzas a pagar tu casa. No, 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 no se ve así. Tiene que verse como un sistema en el cual se están proporcionando dinero a la deuda y dinero al interés. Si, es como apagar un fuego. Si la cantidad de agua no es la adecuada para apagar el fuego, y el fuego se va a comenzar a extender. Y pareciera aquí que no hace daño, les digo, pasó de 57,000 a 59,000, son 2,771 pesos de más. No pasa, creo que nada. Voy a pensar qué sucede si lo comienzo a llevar a, no sé, unos 4 o 5 años más, hasta el 2016. Partí del 2013 al 2016, finales del 2016, casi son 4 años. Y vean que pasé de 257,000 a 270,000. 250 son 70, 23,000, 22,000 pesos más de intereses, ¿no? Vean que la deuda no ha bajado, pero en cambio los intereses que yo he pagado al Infonavit y que no me han repercutido para nada, o sea, dinero que yo he regalado a la institución, por decirlo así, y que para mí creo que es la palabra más apropiada, porque es mi dinero y me ha costado muchísimo trabajo. Vamos a ver cuánto es la suma hasta este momento. La suma hasta este momento es de 0 pesos, no, está mal hecha la suma, perdón. Algo cometí aquí mal, déjenme volver a colocar. Esto es igual a suma, paréntesis. Voy a hacer la suma de todos los intereses que he generado hasta el momento, lo que he pagado, pero que no ha podido hacer que la deuda descienda. 105,000 pesos, no creo, es muchísimo dinero, ¿no? Algo está mal aquí. No, en verdad son 105,321 pesos de intereses en 4 años. Que si yo hago cálculos, imagínense, debo 257,000 menos 105,000 pesos, ya casi llego a un poco, casi a la mitad. O sea que es bueno, es muy bueno a lo mejor estudiar mucho los intereses antes de llevar a cabo un procedimiento de compra o de pedir un crédito a instituciones. A veces hay instituciones bancarias que prestan mucho menor intereses. No es mejor, no es la mejor del Infonavit. Hay que pensarlo muy bien. Hay a veces por ahí unas instituciones que llegan a prestar hasta el 8%, hasta el 7%. Hay que buscarlas y hay que estudiar muy bien cómo vamos a llevar a cabo el proceso. Déjenme decirles otra cosa. Acabo de hacer ahorita el análisis de una cantidad por 257,000 pesos, que es esta inicial. La voy a poner en amarillo con un interés del 10% y con un descuento de pago de 1,900 pesos. Sin embargo, no he tomado en cuenta que cada 1 de enero se actualiza el salario mínimo y eso va a repercutir mucho más. Vean qué pasa. Voy a ir al mes enero 2014 y esto no es verdaderamente lo que debo. A esto hay que multiplicarlo por el porciento de interés, mejor dicho, por el porciento de aumento que vamos a tener para este año en el Infonavit, y que dijimos que es 3,9%. Y entonces esto lo voy a multiplicar para el 1 de enero de 2014, pensando que a lo mejor aumentó otra vez el 3,9%. Entonces pongo esto multiplicado por 1,0039, que es perdón, 1,039, que es lo que aumentó mi salario en términos anuales con respecto a lo que voy a recibir yo de mi patrón.
Entonces damos enter y realmente no debo 259,000. Vean que pasa de 259 a 270. Es un golpe bastante fuerte y otra vez se comienza a actualizar. Déjenme mantener constante esta cantidad porque se está moviendo, está comenzando a crecer y no quiero que crezca. Estoy haciendo el ejercicio manteniendo la cantidad. Y voy a volver a actualizar. Actualicé ahorita para el mes de enero del 2014. Me voy a ir al mes de enero del 2015. Aquí está, igual. Lo voy a afectar por el incremento al salario mínimo, pensando que se mantiene un incremento constante del 3.9% por 1.039%, 1.039, que es el factor de incremento. Vean que pasa a 2.85. Me voy a ir a enero del 2016. Hago exactamente lo mismo, manteniendo el fenómeno de crecimiento, que sería de 1 por 1.039, que es el 3.9%. Y vean cómo aumentó la cantidad de interés que recibe el Infonavit y yo no he descendido en mi deuda total. La deuda sigue muy elevada, ya va en 309,802 pesos, ya he pagado 112,000 pesos y mi deuda espantosamente sigue corriendo, ¿no? A veces el Infonavit trata, según ellos, de ser muy bondadosos y dicen que después de 2 años te hacen un 5% de descuento sobre la cantidad total. Hay que tomar en cuenta mucho eso porque eso, si lo estudiamos muy bien, nos puede ayudar mucho a poder apagar este fuego, poder eliminar ese, ese dinero que estamos de cierta manera utilizando para pagar una hipoteca, pero no hay que descuidarnos y tratar de evitar ese tipo de cosas que son, creo que, la perdición para cualquier familia. 112,472 pesos de intereses pagados que no han servido para nada y la deuda sigue creciendo, ¿no? Pero vean, voy a hacer aquí un experimento, vean qué pasará si en lugar de pagar 1,900 pesos, estoy pensando que a lo mejor la familia gana 15,000 pesos, tomando el 10% que es más allá de los salarios mínimos que corresponden según la tabla. Voy a pensar que lo que debe pagar una familia en este caso máximo es el 30% del salario. Entonces serían algo así como 4,500 pesos. Voy a pensar que logran pagar 4,000 pesos mensuales. Y lo voy a afectar a todo y vamos a ver qué sucede. Quiero ver el comportamiento. Vean, inmediatamente se ve cómo la deuda comienza a bajar. Y ahora sí ya debo 181,000 pesos. Ya no debo los 300,000. Vean cómo es muy bondadoso el comenzar a adicionar pagos. Ese va a ser un consejo que voy a dar al final, que voy a tratar de utilizar como conclusión de esta presentación. Vean cómo los intereses van disminuyendo mucho. Y vean qué pasará entonces si logro hacer que hay que organizarse mucho en la familia, hay que ser muy responsables, hay que hablar con los hijos, hay que hablar con la esposa y hay que tratar de hacer un plan de pagos en los cuales hay que ahorrar mucho porque queremos una casa, queremos un patrimonio. Imaginemos que la familia puede a lo mejor pagar 5,000 pesos mensuales sobre su crédito Infonavit y veamos qué sucede. Vean que la cantidad de interés es baja, la cantidad del crédito comenzó a bajar más todavía. Y eso es bueno, o sea, tendremos algún momento en el cual comience ya a verse una realidad. Sí, claro que sí, va a ser en pocos años. Y yo creo que este pequeño ejercicio que acabo de colocar aquí, sería muy bueno hacerlo antes con una cabeza fría, como a veces se dice, sin tener sin estar emocionados por la nueva casa que vamos a comprar, porque a veces la nueva casa, los colores, lo que nos mostraron, las palabras del vendedor, la forma como nos trató el vendedor, pues nos obligan a cerrar los ojos, a tener la cabeza caliente y a veces a no pensar las cosas antes de llevarlas a cabo y puede ser algo totalmente desastroso como lo comentaba antes. Eh, ya para finalizar quiero regresar a la presentación y quiero hacer algunos consejos que me gustaría que se quedasen en este video. Por ejemplo, un consejo importantísimo es adelantar pagos al crédito Infonavit. Adelantar pagos al crédito Infonavit es muy importante y se puede hacer. Afortunadamente el Infonavit no es una institución que castigue por hacer el adelantado de pagos. Se pueden hacer pagos en instituciones bancarias con ciertas características y ciertas referencias que proporciona el propio Infonavit. Hay que checar la página. O a veces hasta en los centros comerciales
con cantidades mayores a 100 pesos y es muy fácil hacerlo. Cuando va uno al súper a hacer las compras, fácilmente puede uno ir de lo que sobre del súper, pues que no se utilizó, después de haber hecho compras muy inteligentes, colocarlo y utilizarlo para pagar la casa. Creo que es muy inteligente hacerlo. Otra es usar aguinaldo o utilidades para disminuir considerablemente el total del préstamo. Si exactamente en, que estaba hablando, marzo o abril, cuando se llegan las utilidades, se puede depositar algo de eso, la cuenta, como vimos en el ejercicio en Excel, va a disminuir de manera muy interesante, y eso es, entre menos sea la deuda, menos son los intereses y más dinero tengo en mi bolsillo, y puedo hacer un ahorro, puedo utilizarlo para otras cosas que a veces verdaderamente necesito, ¿no? Como a veces una enfermedad, entre otras tantas cosas que pueden pasar. Otro consejo importantísimo es mejor a veces ahorrar entre el 30 o 50% del valor total de una casa. Si la casa cuesta 400,000 pesos, mejor esperar que sea una compra inteligente, ahorrar 200,000 pesos. Es un ejemplo nada más, ahorrar 200,000 pesos es una cantidad bastante grande. 200,000, 150,000 pesos, y hacer el negocio directamente con el propietario de la propiedad o con la empresa, con estructura de tal manera que demos la cantidad que se está diciendo y solamente hagamos el préstamo con el Infonavit de lo que falta. Así los intereses van a ser menos y vamos a pagar mucho menos en términos de intereses, y sobre todo los pagos van a ser más, van a impactar más hacia la deuda total. Otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta es que a veces, como no nos alcanza el dinero y queremos ya comprar, los compradores a veces, los vendedores, perdón, nos dicen que pues, utilicemos una otra institución, ¿no? Que sea el Infonavit y que nos ayude, por ejemplo, un Confinavit, que sería otra institución bajo las reglas del Infonavit. Eso es muy peligroso porque aquí tendríamos ya, en lugar de un problema, dos problemas. Un problema de intereses con una institución financiera y otro problema de intereses con la institución que se llama Infonavit. Y entonces, en lugar de ayudarnos, vamos a duplicar muchísimo este inconveniente, que es pagar de más. O sea, todo esto son a veces palabras que están escritas y que no vemos porque la cultura mexicana así nos educa a no ver, a no analizar, a no hacer compras inteligentes, a veces a tirar el dinero. Otra cosa importantísima y hay que tener mucho cuidado es cuidado con los vendedores. La tarea de estos nada más es vender casas. A veces llega uno a los lugares donde se está llevando el proceso de compra-venta, y ellos a lo que están capacitados es hacer soñar a los posibles compradores para hacer que un trato se cierre. Sin embargo, esta gente muchas veces no tiene ni los estudios, ni la capacidad, ni las habilidades para hacer un análisis de intereses, y solamente lo único que hacen es enganchar y se acabó. Ellos tienen su pequeñísimo bono por vender una casa, que a veces no es ni siquiera representativo. Creo que este México, ese es el gran problema de la desigualdad económica. Pero bueno, así funciona esto. Y pues ya que uno está enganchado, pues hay que pagar, ¿no? Hay que pagar, y sin haber hecho el análisis, sin haber hecho esto con la cabeza fría, es bastante perjudicial. Un penúltimo comentario respecto a esto es que si pagaste o mejor dicho, perdón, si decidiste ejercer tu crédito, siempre es mejor hacerlo en los primeros meses del año, ya que si lo haces en diciembre, por ejemplo, como lo vimos en el ejercicio en Excel, pasados 30 días después el sistema va a generar dos cosas: va a generar una actualización por intereses y otra por el concepto de aumento en el salario, lo cual es un golpe bastante fuerte porque es algo que a veces no te esperas porque no lo tenías previsto, nunca lo investigaste y no lo sabías y no te lo dicen, solamente lo ejercen y se acabó. Es mejor siempre comprar en los 3 primeros meses, enero, febrero, marzo, así le damos tiempo a que comience esto a disminuir, dando un pago adicional a lo que nos están pidiendo, y ya cuando llegue la actualización no es tan fuerte el golpe y no nos afecta para nada. El Infonavit es una institución que presta el dinero al comprador. El comprador es el que decide dónde va a comprar su casa o a quién le va a comprar la casa. De tal manera que finalmente la constructora no tiene nada que ver en cuestiones de préstamos o en cuestiones de intereses. Eso hay que tener mucho cuidado porque a veces no se sabe y ahí estamos peleando con las constructoras sobre estos temas, y pues no, ellos no tienen ninguna vela en este entierro.
Y por último, siempre hay que estar al tanto en el estado del crédito. Hay que tomarse un tiempo, hay que llamar a Infonatel, exigir que se dé información completa sobre el proceso y aclarar todas las dudas. Tengo que decir y ser muy sincero que los operadores muchas de las veces, yo diría en la gran mayoría, no están preparados. Es igual como los compradores, como los vendedores en las constructoras. Las personas que trabajan en Infonavit solamente son los que responden el teléfono, pero a veces se contradicen. Uno te dice una cosa, pasado media hora el otro que te contesta te dice una cosa completamente diferente o distorsionada. Y entonces hay que exigir. Es nuestro derecho, es nuestro dinero y hay que exigirles que los preparen, que nos pasen por teléfono al supervisor y que sea el supervisor quien nos explique verdaderamente cuál es el estado de nuestro crédito. Bueno, esto es lo que quería yo comentar para hacer una compra inteligente sobre Infonavit. No es no debe ser algo que nos lleve a perder la cabeza. Por lo tanto, solamente hay que sentarse, cabeza fría, pensar, hacer un plan de pagos y comenzar a hacer a devolvernos un poco de ese dinero que tanto nos costó ganarlo. Bueno, finalmente dejo aquí mi correo para cualquier duda o comentario. Yo esperaría que esta presentación se enriquezca con personas mucho más informadas, como por ejemplo se me ocurren algunas personas inmersas en el Infonavit como tal. Yo solamente soy una persona que me ha gustado mirar esto, quiero comentarlo, por eso hice la presentación. O algunos matemáticos especialistas en este tipo de cuestiones, me gustaría mucho que comentaran. Y bueno, pues muchas gracias y hasta luego.